que tú siempre has amado. En el nombre de Jesús, gracias Dios por tu santa palabra. Amén. Les anunciamos pues que los que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. Él llevó la palabra, escribió esta carta a una comunidad, a iglesias, para que les fueran conocidos. ¿De qué? Del testimonio de lo que habían vivido con el Señor, y sobre todo para que sean unidos con nosotros. ¿Cuántos podemos llevar palabra que nos invite a unirnos? Porque la mayoría de las veces, no la mayoría de las veces, a veces puede resultar que la palabra del Señor, lo que a veces entra en nosotros como hermanos, porque recuerde que esta palabra se la están escribiendo a una iglesia, a una cantidad de iglesias, caseras por cierto, así como los cafés. Y ellos estaban dejando de creer en el Señor, estaban dejando de creer en Él, y estaban inventando ciertas cosas. Y sin embargo, cuando escriben la carta le dicen, todo esto es para unirnos, no para desunirnos. Cristo no vino para desunir, vino para unirnos como conjuntamente al Padre. ¿Se acuerdan que con todo lo que este mundo ha hecho, nos permite o nos permitió separarnos? Porque Dios no se va a unir con el pecado. Usted sabe que Dios no se puede unir con el pecado, ¿verdad? ¿Sí? ¿No sabía? Bueno, déjeme decirle, el que es 3 veces santo no puede estar en donde abunda el pecado. Dios no le gusta eso. Una cosa es que Dios nos ame, una cosa es que Dios nos escuche, nos perdone, nos redima, haga un plan de salvación, y otra cosa es que Él esté de acuerdo con el pecado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, son 2 cosas distintas. Pero el Señor siempre ha sido exquisito, y yo no tengo problema con eso, porque no es que Dios, nuestro ser supremo, merece todo. Amar a Dios sobre todas las cosas, dice su palabra. Y yo digo exquisito porque mandó a hacer en la antigüedad un lugar. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Para qué? Para adorarle, para dar sacrificio. O sea que si es un Dios exquisito, y eso me parece bien, un Dios exclusivo, porque no hay otro Dios igual a Él. Y ese Dios decidió hacer algo por la humanidad que ningún otro Dios decidió hacer. Porque todos los dioses que dijeron o que han dicho que van a entregar algo a cambio de una salvación, todos son mentiras. Ninguno de los estudiosos, ninguno de los filósofos, ninguno de los hombres, incluso hasta cristianos, seguidores del Señor, ha resucitado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nuestra vida eterna está allí en Cristo Jesús. Amén. Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz? El mensaje que se enseñó, Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunció a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Se parece un poquito a lo que dije ahorita, pero este es más suavecito, porque uno habla de pecado y es como que Dios es omnipresente, ¿verdad que sí? Omnisciente. ¿Estamos claros con eso? Excelente. Dios está en todos lados. Pero ¿sabe qué? Dios no es oscuridad. Dios es luz. Una cosa es que Dios esté en todos lados y sepa todas las cosas, pero Dios es luz. Amén.
Si decimos que estamos unidos a Él, ¿cuánto decimos que Dios está con nosotros? Yo me la paso diciendo eso aquí y en todos lados. Dios, tranquilo, vámonos, que Dios está con nosotros. Y amén. Así es. Pero ¿sabe qué? No es solo estar. Porque la palabra habla de unidos. Yo puedo estar aquí con ustedes, pero yo estoy unido con mi esposa, por ejemplo. Y yo estoy aquí. Pero el pacto del matrimonio me une a mi esposa. Y el pacto de Cristo Jesús es el que nos une al Señor. Ahora, si yo digo que yo estoy en oscuridad, unido al Señor, y estoy en oscuridad, entonces dice no lo digo yo, dice la palabra, Juan capítulo 5, ¿verdad? Dice 6, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. No es saber la verdad, es practicarla, como dijo Anel, practicar la verdad. La verdad, dijo el Señor, nos hará libre, pero ¿cuál verdad? ¿Tu verdad o la verdad del Señor? La verdad del Señor. Si no la practicamos, nos quedamos en el camino, nos quedamos allí. Pero si vivimos en luz, así como Dios está en luz, dice está, ¿verdad? ¿O dice es? Está. ¿Qué dice? Está. Porque nosotros le podemos poner, como tenemos una estructura, nosotros somos capaces de poner estereotipos, formas y todo. Nosotros, si queremos, le podemos poner corbata a Dios. ¿O no? Si queremos. Nosotros, si queremos, le podemos poner barba a Dios. Y así, como algunas películas o algunas cosas que nosotros nos imaginamos. Yo puedo decir que Dios es luz, y eso es válido, porque es la vida, es el contraste, ¿verdad que sí? Pero la palabra dice que está. Y de hecho, cuando Dios decidió en Génesis, más adelante vamos a ver un poquito de eso, decidió en Génesis resolver el caos. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Separar, acomodar, ordenar. Entonces, Dios es capaz de estar en un lugar físico, en el cosmos, como usted lo quiera llamar, porque no podemos limitar a Dios en un espacio físico, y ordenar. Entonces Él está en la luz, pero Él también puede ser la luz. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Es nuestro abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús podemos entrar a la presencia del Señor. Amén. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces la unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si vivimos en luz, ve que no dice que estamos. A Dios sí dice que está en luz. Nosotros debemos vivir en luz. Y estamos, y hay unión entre nosotros. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. O sea que para el Señor la unión, la verdadera unión en luz es súper importante. Y el apóstol escribe esto en Juan, como le dije, a diferentes iglesias, a diferentes casas, células, como la iglesia primitiva. Y ellos estaban dejando de creer en Jesús. Ellos estaban haciendo sus grupos, pensando en su manera. Si este grupo lo hace así, mejor es hacerlo así que allá. Y estaban perdiendo el rumbo de lo que habían hecho el Señor. Incluso algunos estaban dejando de creer en Jesús y decían que era un falso Mesías o un profeta más. Y el apóstol les recuerda y les dice que mejor es estar en luz y en unidad. Estamos, usted y yo,
Primero, en luz. ¿Estamos usted y yo en luz? Amén. Deberíamos estar seguros, ¿verdad que sí? Deberíamos estar seguros. Y dice que si estamos en luz y si Dios está en luz, nosotros, entonces la unión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Si decimos que no tenemos pecados, dice la palabra que nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en Dios. Qué difícil es confesar y reconocer. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. A veces cuando uno tiene que reconocer y confesar es muy difícil. ¿Y cuántas cosas hemos podido haber hecho nosotros que no hemos confesado al Padre? Y vamos supuestamente ante Él, vamos a decirlo así, y le caemos a mentira. Le caemos a mentira, porque si yo no he confesado lo que me está haciendo daño, lo que me está atrapando, el mundo en el cual yo estoy, cuando yo voy al Padre, el Padre está esperando que yo confiese, me arrepienta, para poder soltar y liberar, para que algo pueda suceder. Cuando se hace un juicio, creo que la mayoría sabe más o menos cómo es. Yo no soy experto en eso, pero hay que hacer una confesión. Y lo primero, o una de las cosas que le hacen a las personas es ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Entonces, eso va a determinar de cómo se va a desarrollar lo demás. Porque si la persona dice, yo me declaro culpable, ok, entonces hay un proceso, en teoría, depende del caso, el cual brinda la oportunidad de que sea más rápido. Y bueno, él asumió que se equivocó, él asumió que lo hizo, por eso te tocan 3 chupichupis X. Pero cuando las personas hacen algo y no confiesan la verdad, dicen inocente. Y cuando uno dice que es inocente y verdaderamente no lo es, tiene que empezar a rebuscar una cantidad de cosas para justificar. ¿Dónde tú estabas el día de tal cosa? No sé qué. Bueno, yo estaba, y una mentira. Ajá, y después de eso viene otra. ¿Y qué hacía usted en ese lugar, tal cosa? Entonces, no, yo me estaba comiendo unos pastelitos. Otra mentira. Y se va desarrollando un desastre. Se va desarrollando un desastre. Que al final, casi siempre terminan descubriendo que era todo mentira. Y la condena es terrible. ¿Verdad que sí? Es terrible. Ahora, cuando nosotros vamos a nuestro Padre Celestial, qué bueno poder confesar, llegar. Porque nosotros decimos, Dios todo lo sabe, ¿o no? Dios todo lo sabe, Kenny. ¿Verdad? Dios todo lo sabe. Pero llegamos ante Dios como que Dios no supiera nada. ¿Verdad, pastor? Lo dijo el pastor, ¿lo diste? ¿Usted escuchó lo que dijo el pastor Jairo? Allá atrás, pastor, lo siento. Que somos unos descarados. Claro, porque vamos ante Dios como que Dios, perdóname Señor, como que Dios no tuviera mente, como que está loco. No, eso se lo olvida. Ese es el pastor Javier, que no se acuerda de eso, de lo que yo le hice. Esa es la pastora Carola, que ya va por los 50 y algo, y se le olvida las cosas. Y ya yo no tengo que confesarme. Pues si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. ¿Quiénes hacen
¿quiénes hacen que Dios parezca que no cumple, que no hace, que no obra, que no existe? Lo somos nosotros. Nosotros somos los testigos de lo que Dios está haciendo y puede hacer. Nosotros, no hay otro testigo. El apóstol, cuando escribió aquí esto en Juan, él le dice: nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con él, nosotros anduvimos con él. Entonces péguense, únanse a nosotros. Ahora pregunto, ¿y nosotros ahora en la actualidad? ¿Somos testigos de las maravillas de Dios, de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Somos testigos, buenos testigos de la bondad de Dios, del amor y perdón del Señor? No hay más testigos, somos nosotros. Por ahí me acordé de un pasaje cuando dice: ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros somos los testigos. ¿Se acuerdan de Mateo, verdad? Dice: y me seréis testigos ¿hasta dónde? Entonces, ¿quiénes son los testigos del Señor? Entonces, somos nosotros. Diga: yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo de la verdad de Dios. Yo soy testigo de la salvación de Dios. Yo soy testigo de la fe del Señor. Aplauda a su Rey con fuerza. No cometan pecados. No cometan pecados. Mire, hay otra diferencia. Una cosa es pecar, y más adelante habla la palabra, y otra cosa es practicar el pecado. Y yo sé que me estoy metiendo desde que empecé en caminos. Bueno, pastores. Oye, los pastores están hoy ready. Culebrero, pues. Ajá. Pero hay que ser sinceros. Nos vamos a confesar. El que se confiesa no va a mentir, ¿verdad? Porque lo vamos a confesar. Nosotros decimos que hemos pecado, y la palabra lo dice. El que dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? La gente que nos ve por internet, practicar el pecado es algo totalmente distinto. Porque es un hábito. Lo podemos llamar hoy, con tanto avance de la terapia familiar y de la tecnología, si se quiere decir, de los avances de los estudios, condiciones. Tenemos condiciones. Y muchas veces esas condiciones nos hacen practicar el pecado. No es que caemos en pecado, es que lo practicamos. Silencio, ¿verdad? Cuando yo estaba viendo la palabra, yo dije: Señor, yo tengo que revisar si yo estoy practicando un pecado. Porque a lo mejor, vamos a decir, para ser bonito y bueno, inconscientemente, siempre decimos: no, lo que pasa es que lo hice sin conciencia y te metí 2 cachetadas. Inconscientemente. Pero yo dije: Señor, examina mi vida, quiero examinarme y ver si yo estoy haciendo o practicando un pecado que a lo mejor yo pienso que es normal, o algo que estaba oculto, algo que me está frenando que algo suceda, que me está tapando que algo suceda. ¿Por qué? Por practicar un pecado. Y todos hemos dicho: somos pecadores, ya lo dije, pero practicarlo es otra cosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas, el capítulo 2, versículo 1, para que no cometan pecado. Aún
si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Él es justo. Amén. Jesucristo se ofreció en sacrificio para perdonar nuestro pecado. Amén. Y no solo los nuestros, sino mi obediencia hace que conozca a Dios. ¿Escuchó? Mi obediencia, no la de los demás, mi obediencia hace que yo conozca a Dios. Yo iba a lanzar una pregunta antes de eso, pero ya la voy a lanzar después ahora. Cuando uno dice, ¿cuántos conocen a Dios? Y uno levanta la mano. Claro, ya usted no la levantó porque es lo que yo dije primero. No se preocupe. ¿Cuántos conocen a Dios? Y uno levanta la mano. Y cuando nosotros en realidad estudiamos quién es el Padre, uno puede decir, yo verdaderamente no conozco a papá. Porque cuando uno es hijo y tiene padre, por lo menos yo tuve la oportunidad y la bendición de Dios de tener padre, uno como hijo sabe y conoce cómo es su padre o cómo puede actuar su padre. Pero cuando ahora uno es padre o madre, uno dice, bueno, yo quiero que mi hijo venga a mí y yo lo voy a escuchar y yo lo voy a orientar y yo lo voy a ayudar y yo lo voy a comprender. No importa lo terrible que sea, no importa lo terrible que haya pasado, yo quiero que mi hijo venga a mí y me diga. ¿Verdad que sí? Sí. Pero cuando uno está de papel de hijo, ya se cambió de papel. Ajá. Cuando uno está en el papel de hijo, uno dice, si yo voy donde mi mamá o mi papá, en este caso el padre, es complicado porque yo conozco a mi papá. Y si mi papá es mano dura como Elvi, o mano suavecita como Arnelli, yo digo, cónchale, tengo que pensarlo. Y a uno le da temor ir ante el Padre y confesar y decir. ¿A usted le ha dado alguna vez temor? ¿Sí? ¿Y usted sabe que el temor nos aleja de Dios? ¿Sabía? Entonces no podemos tener temor. Por eso es que el amor rompe con el temor, vence el temor. Amén. Entonces, si usted hoy en el nombre de Jesús, usted hoy va a dejar todo temor ante el Padre, a romper todo temor en el nombre de Jesús. Porque el temor nos aleja del Padre. Nosotros creemos que vamos ante Dios, Señor, gracias Señor por estos alimentos, gracias Señor por esto, Señor, oh Dios, oh papá, aquí estoy, escúchame, y uno, pero no lo conocemos, no sabemos lo que estamos haciendo, sino es que es como algo que, automático, diré yo, automático, porque después de haber yo cometido algo que haya perjudicado a mi madre o a mi padre, para yo ir a ellos, ¿verdad, madre? Ir al padre o a la madre, después de haber hecho algo, lo que espera el padre es que el hijo diga, papá o mamá, yo lo hice, perdóname, no lo quiero hacer, tengo un problema, te he fallado muchas veces y tú me has recibido, pero yo no quiero seguir así, tengo miedo, temor de acercarme a ti y yo quiero que crezca el amor en mí para poder vencer el temor. Eso forma parte de lo que el Padre desearía escuchar. Y yo lo estoy diciendo no porque me lo contaron, yo lo estoy diciendo por mí. Muchos saben aquí que yo tengo 2 hijos. Y yo lo que quiero, María, es que mis hijos, cuando tengan cualquier situación, busquen a su Padre, si es algo terrenal, por supuesto, y me digan. Yo le digo a mis hijos, 10 años y 13 años, hijo, hija, la verdad, aunque duela, la verdad, aunque sea terrible, la verdad, pero siempre, hijo, la verdad. Y cuando ellos se comen la luz,
porque ellos no nacieron con alitas y no porque son hijos del pastor Javier. Ellos no se equivocan, ellos son igual que yo, que usted y que cualquier otra persona. Y después que yo le hago la segunda pregunta, me dice, no papá, tal cosa, hijo, hija, la verdad. La verdad. Y eso hace que ellos me conozcan más a mí. Aprendiendo y diciendo, papá sabe y a papá le gusta, es la verdad. Y si a mí a usted le gusta la verdad, ¿qué nos dice a nosotros que al Padre Celestial no se le puede ir por la verdad? Es una mentira de Satanás pensar que el Padre no nos va a recibir, cuando el Padre lo que está pidiendo es que entremos en su presencia con la verdad, que entremos en su presencia con el problema, la situación, la dificultad. Eso es lo que el Padre está pidiendo y nosotros lo vemos lejísimo. Señor, ayúdame con este problema que tengo. Estoy practicando, ojo, dije, practicando. Estoy practicando el pecado. Vaya ante el Padre con la verdad. Y en el nombre de Cristo Jesús, después que usted confiesa su verdad, algo sucederá. Aplauda a su rey. Si quiero que la verdad aparezca en mí, debo obedecer. Diga, yo debo obedecer. Si quiero que la verdad aparezca en mí. El verso 4 dice, pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay. No es fácil. Bueno, yo pienso que a partir de ahora, pienso yo, que se nos va a hacer más difícil decir que conocemos a Dios. Por lo menos para mí. Porque no es solo decirlo, sino ser parte y vivirlo. Si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad. El verdadero amor se perfecciona en él. ¿Cuántos creen eso? El verdadero amor se perfecciona en él. El verso 5 dice, en cambio, si uno obedece su palabra, ¿si obedece qué? Su palabra. Yo pensaba que decía lo que yo pienso. Si obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos. ¿Cómo sabemos que estamos junto a Él? Ahí está en el versículo, no lo estoy inventando. Léalo si quiere. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Estoy unido a Dios o Dios me acompaña? ¿Cuántos a Dios nos acompaña? Yo siempre me acuerdo de la promesa, y estaré todos los días de tu vida contigo donde quiera que vayas. Y obviamente es una promesa que está en la palabra. Pero aparte de este acompañamiento, estamos unidos al Señor, como dije al principio. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Cristo. Ese es el 6. Yo creo que a medida que vamos avanzando en lo que dice la palabra, uno se da cuenta que está como que menos unido a Dios. O sea que yo creía que conocía a Dios. Yo creía que estaba unido a Dios. Yo creía que Dios está conmigo. Y no es una herejía, y eso lo están grabando. Pero en verdad nosotros, cuando hacemos todo y nos movilizamos y vivimos en este sistema, estamos tomando en cuenta si Dios está o no está, su presencia. La presencia de papá es imponente.
La experiencia de la presencia de papá es algo que no se puede como describir con algo físico, sacar una cuenta. Pero si usted ha vivido la experiencia de la presencia de Dios en un lugar, usted sabe que es como que todo se paraliza. Es como que el tiempo, es como que algo, por decir un ejemplo, y quiero para que tenga una idea. Cuando usted está en un sitio y se va la luz, que usted está algo así y se va la luz y ¡guau! Hay como un vacío unos segundos. Cuando se va la luz, ¡guau! Tú sientes que algo se paró. Así sea un ventilador que está dando vuelta, pero algo se paró y tú sientes como un vacío y tú dices, se fue la luz. Yo creo que la presencia de Dios no es eso, obviamente, pero es como que algo se parara y su imponencia del Padre es como que detuviera el tiempo, es como que algo que no se puede explicar. Ahora, somos nosotros de verdad garantes, somos nosotros conocedores de que Dios está, que esa es su presencia, de que estamos en Él. ¿Estamos aquí? Nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Verdad que sí? Bueno, yo decidí. A usted se lo impusieron. ¿A quién le impusieron aquí seguir a Cristo? ¿A usted? Oye, hermano, está automática. ¿Ah? ¿Quién decidió seguir a Cristo? ¿Quién decidió? Qué bueno que ustedes lo decidieron. Porque nosotros decidimos seguir al Señor. Y nosotros queremos seguir al Señor, pero muchas veces no sabemos si estamos unidos al Padre y si el Padre nos acompaña. Y hasta una canción nosotros hacemos. Y hasta una canción, y es hermosa, es antigua, dice por ahí, es antigua. Es más, es una canción gringa por allá lejos, que lo tradujeron. Y uno dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo. Ahora, seguir a Cristo de canciones, palabras y frases bonitas es chévere. ¿Verdad que sí? Pregúntenle a mi esposa cuántas cosas bonitas yo le decía antes de casado. Ah, no, yo nada más. Yo sé que eso pasa con todo el mundo. Patojero se ríe, pero ahora que vivimos, por cierto, este mes cumplimos 18 años de casado, creo. Ay, Dios mío, está grabando 17. 17, Fabiana. 17 años. Ajá. Entonces, ya no se vive nada más de decir cosas bonitas. Entonces, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Ahora, en palabras es bello. No volver atrás es lindo. Pero si yo no confieso en la práctica, no me sirve de nada decir he decidido seguir a Cristo. Porque yo puedo amar a mi esposa y quererla, pero hay un rol que yo tengo que cumplir y es una acción y demostrarle mi amor y hacerla sentir bien, amada, respetada, honrada. No es solamente decirle te amo. Entonces yo digo, decido seguir a Cristo, pero si yo no estoy unido a Él, son palabras lindas, poesías, son cosas hermosas que suceden en nuestro ser. Si no amo, simplemente no sé a dónde voy, porque la oscuridad me arropa. Si no amo, yo no sé
a dónde voy, porque la oscuridad me arropa. Diga conmigo, la oscuridad me puede arropar si yo no amo. ¿Dónde sacaste eso, pastor? De la Biblia. De la Biblia. Versículo 11 del capítulo 12. Pero el que odia a su hermano vive y anda en oscuridad. Diga, si yo no amo, fuerte, si yo no amo, ando en oscuridad. Mayor trabajo, ¿no? Bueno, lo digo por mí, no lo digo por usted. A lo mejor por usted es más fácil, pero yo lo estoy diciendo por mí. Es difícil. Para algunos será más fácil o más difícil. Porque, como dijo Jesús, ¿qué ciencia tiene amar a los que nos aman? Lo dijo el Señor, ¿verdad que sí? Ay, qué chévere. No, yo amo a mi esposa, es una maravilla. ¿Verdad, Fabi? Eso es una maravilla. Pero amar al que no te ama. Sin embargo, cuando yo decido amar, me estoy quitando de la oscuridad. ¿Lo ven? No es que no tiene que nacer, es que tenemos que amar. Porque si no amamos, andamos en oscuridad. Y si no amo, simplemente no sé a dónde voy, porque la oscuridad me arropa. La luz no está porque yo diga, está porque yo ame. ¿Escuchó? La luz está, no está porque yo diga. No es porque yo lo diga, sino porque yo ame. ¿De dónde sale eso, pastor? Versículo 9. Si alguno dice que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. Entonces la luz no es porque yo lo diga, te amo, José. No es solo por eso. No es decir, es vivir, es hacer. Me acordé de una canción, y perdonen que utilice los cantos, pero es lo que me está viniendo ahorita a la mente, que dice: te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú. ¿Se acuerdan de esa canción? Tú y yo, hermosísima. Yo tuve unos encuentros espectaculares con esa canción en mi juventud, impresionante, 15, 14 años, impresionante. Pero ¿sabe qué? Si yo no voy al Padre a confesar mi pecado, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo estar? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén o ayayay, como dice el pastor. Amén o ayayay. ¿Sí? Juan 11 dice, pero, no, ya lo leí. Perdón. Hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Antes de recibir un perdón, ¿qué debemos hacer nosotros? Dígame, antes de recibir un perdón, ¿qué debemos hacer? Así, tranquilito como estamos ahorita. Confesar. Yo quiero recibir el perdón de papá, pero yo tengo que confesar. Mire, nosotros se nos hace hasta más sencillo, o a algunas personas se les puede hacer más sencillo, confesarle a alguien algo que el problema que tiene, o la situación, o incluso la práctica de un pecado en la vida, a una persona, puede ser especialista, puede ser un doctor, una ayuda pues, profesional, eso no está mal, y no llevarlo ante los pies del Señor. Y el Señor está esperando que usted y yo vayamos ante Él y confesemos. Y te dice: Señor, ¿por qué esto se repite otra vez?
¿Y por qué estoy en este bucle sin fin o en este ciclo? Y otra vez, y otra vez. Y escuchamos palabras los domingos, escuchamos rema los domingos, y estudiamos, y le damos, y le damos, y le damos, y le damos. Pero nosotros nos hemos puesto a pensar si hemos ido ante el Padre verdaderamente a confesar eso. ¿Quiere que le diga un dato? Nosotros, como no vemos a Dios de una manera tangible, así como yo veo aquí a Fabiana, se nos hace difícil establecer algo. Y ese es uno de los arranques más duros de la vida espiritual. Saber que Dios está contigo, pero actuamos como si Dios no está. Entonces es contradictorio. Porque cuando una autoridad está, normalmente, una autoridad, sobre todo influye un poquito en el ámbito de iglesia. Cuando están los pastores o los líderes y eso, todo el mundo, entre comillas, se porta bien. Pero cuando no están, a lo mejor se portan un poquito mal o se portan mejor. Pero siempre cuando hay una autoridad, hay un comportamiento. ¿Quiere que le diga algo privado de mi vida? ¿O me lo llevo? Como dice el pastor, ¿o me lo llevo? Les voy a repetir lo mismo que dice el pastor, usted es un chismoso. Vean. No sé si es prudente para ayudarme a pensarlo bien. Claro, porque... Ok, ya dije que lo iba a decir, pero no lo voy a decir con micrófono. Cuando mis hijos están en la casa, yo veo que ellos, normal, juegan, hacen X, sus cosas pues. También discuten y hacen cosas. Para el que no sabe, en mi casa yo tengo cámara, porque yo trabajo con eso. Y cuando yo no estoy y yo veo cosas, y yo veo a mis hijos, bueno, ya María no porque está más grande, pero todavía Javier, está aquí Javier, está arriba. Él brinca por los muebles, se brinca de un lado para otro. Por ahí dice la gente que me conoce que se parece a mí cuando estaba pequeño, y él brinca así, pero no lo hace cuando yo estoy. ¿Qué significa eso? Que él en realidad asocia que él debe estar ante mi presencia de una manera y cuando yo no estoy de otra. Y a nosotros nos parece que fuera algo así. Yo estoy en la iglesia y yo me siento así, yo hago esto así, y Dios, y para allá, y Dios está conmigo, y todo, pero yo me voy a mi vida, a mi casa, a mi lugar, y yo puedo actuar como que Dios no está ahí. Y brinco en los muebles y salto. Ya usted sabe qué es lo que significa los muebles. Ay, pues, dijeron. Se da cuenta que es como un cliché. El domingo, el Señor está aquí, tú estás aquí, chévere. Yo estoy con el Señor. Y después, ¿será que le pasa así como a mi papel de padre, que cuando estoy pasan cosas y cuando no estoy pasan otras cosas? Claro, yo no soy Dios. Pero ¿qué dice papá de eso? ¿Qué dice el Señor de eso? Ya vamos a terminar, no se preocupen. ¿Vamos bien? Excelente. Ya yo tengo un dolorcito aquí. ¿Ah? Mire, hacer la voluntad de Dios nos permite vencer. Lo repito, hacer la voluntad de Dios nos permite vencer. Pastor, ¿dónde inventó eso? Eso sí fue inspiración mía y que el Espíritu Santo me la dio. ¿Sabes por qué? Porque como padre, Dios, estamos hablando de Dios Padre, yo como padre digo, hijo, si tú me haces caso, todo te va a salir bien. ¿O no decimos? Sí. Hijo. Entonces, de ahí fue que yo escribí y dije, bueno, hacer la voluntad de Dios nos permite vencer. O sea, si obedecemos y hacemos su voluntad,
vamos a vencer. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Ahora, del proceso, de ahí no me meto. Yo estoy hablando que vamos a vencer. Porque el proceso de Dios, el proceso que podamos vivir o que Dios nos permita vivir, esa es otra cosa. Pero lo que usted sabe, que si está bajo la voluntad, bajo la orden, bajo el mandamiento, bajo lo que Dios dijo, eso se va a cumplir y nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Amén. El versículo 17 dice, no nos hemos salido del capítulo 2, pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Amén. Lo agarro yo para mí también. Amén. Porque todo va a pasar, pero el que vive bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Hay que hacer la voluntad de Dios. Usted quiere vivir para siempre, pero haciendo la voluntad mía, de yo. Pero no, el que quiere vivir para siempre debe hacer la voluntad de Dios. Y con esto voy a terminar, para que entremos a una parte que yo creo que es necesaria. El mensaje del principio le puse. ¿Todo esto para qué? ¿Con qué finalidad? Pastor, ¿por qué usted va a tomar 45 minutos de mi vida aquí en la iglesia para decirnos que debemos confesarnos ante Dios y estar ante Dios y debemos conocer bien a Dios, verdaderamente lo que es Dios? Porque en el momento que conocemos verdaderamente lo que es estar ante el Padre, hacer algo indebido, hacer algo que no esté en su voluntad, nos va a costar muchísimo. ¿Cómo nos va a costar? Nos va a costar así, María, como cuando estábamos pequeños, o de menos edad, ¿verdad? Estábamos de menos edad, y uno quería hacer algo, pero tu papá y tu mamá estaban ahí, y uno no lo hace. Uno no se atreve a hacerlo. Por bien o por mal, por sí o por no, cuando vayas a hacer algo y Dios está en tu vida, no habrá ni tentación, ni debilidad, ni nada, porque delante de Él, delante del Padre, nada va a prevalecer. Nada puede prevalecer. Entonces, ese pecado, esa situación, no puede continuar, porque estás delante de la autoridad. Y tú delante de la autoridad no puedes hacer nada. Por más que tú quieras, si lo llevamos a la autoridad terrenal, si te pones arisco, te meten, tú date quieto. Y te ponen las esposas, porque tú estás ante una autoridad. Entonces, ¿por qué delante del Padre, siendo el Dios eterno, creador del cielo, de la tierra, dador de vida, amó al mundo, y nosotros decimos que andamos con Él y hacemos lo que a nosotros nos parece? El Evangelio del Señor es para todos, pero los valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Eso se trata de valientes. Si usted no es valiente, si no somos valientes, si no luchamos, no conquistamos. Mire, yo mismo me quedo sorprendido, de verdad, se lo digo con el corazón. Y aquí me abro a ustedes a decirles, de que yo pensaba que yo nunca podía conquistar a una mujer. Eso es lo que yo pensaba. Pero yo me arriesgué, porque fue un riesgo. Mire, pregúntale al pastor Jairo que vende póliza de seguro.
Cuando uno hace algo, uno quiere hacer una inversión a largo plazo, ¿verdad, pastor? Hay que evaluar unos riesgos, ¿cierto? Así es. Y yo dije, yo me voy a lanzar, salga sapo, salga rana, pero lo hice. Tenía miedo, parecía que no, pero tenía miedo. Y así en muchas áreas de nuestra vida. Uno siempre mete al matrimonio porque eso da risa y no sé qué, pero hay muchas áreas, muchas cosas que usted todavía tiene miedo, que yo tengo miedo, y ese temor hoy se tiene que ir en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Póngase de pie en el nombre del Señor. Miren, en el capítulo 3 yo le puse: si Él nos llama hijo, es por su amor. No hay opción. No hay opción. Levanten la mano los padres y madres que están aquí. ¿Cuántos tienen hijos mayores de 18? Mayores de edad. Muy bien, bájenla, gracias. ¿Quiénes tienen hijos menores de 18? Ok, gracias. Papá y mamá que están en este lugar, si tu hijo o tu hija hace algo que a ti no te gusta, que está mal, que es incorrecto ante la sociedad, ante los ojos de Dios, ante las autoridades, ¿tú dejarías de amar a tu hijo o a tu hija? ¿Sí? Un ejemplo de todo esto es ver como una madre en una cárcel, reconociendo que su hijo es un asesino, reconociendo que su hijo le ha fallado, reconociendo que ha pisoteado su nombre, reconociendo que ha pisoteado su apellido, reconociendo que le ha puesto por el piso, que ante la sociedad la ha hecho sufrir. Un hijo reconociendo que la vida que le ha dado a su mamá o a su papá ha sido terrible, que no le dice la verdad. Esa madre y ese padre va cada vez que puede al penal a llevarle comida, porque le ama, no por lo que es. No por lo que es. Ese es Dios. Ese es el carácter del Padre. Dios no me ama a mí porque yo sea bajito, chiquito, gordito, lo que sea. Dios no me va a dejar de amar a mí porque yo lo haya pisoteado su nombre muchas veces. Yo lo que tengo es que corregir, arrepentirme, ir delante de Él y reconocer, confesar, para que algo suceda en mi vida, para que el Padre me acepte. Él me sigue amando, pero usted y yo no podemos hacer o seguir haciendo lo que a nosotros nos parece, lo que nos da la gana o como nosotros pensamos. El Padre te va a llevar comida, pero ¿sabes qué? Si no confiesas ante el Padre, si no te arrepientes, si no buscas la opción de Jesucristo, de volver a Él, de rectificar, el Padre te puede estar llevando comida en una cárcel, en tu cárcel, y tú piensas que estás libre, piensas que estás bien, y no te estás dando cuenta que estás preso por el vicio, estás preso por la fornicación, estás preso por las deudas, estás preso por desobediente, estás preso por la mentira. Dios me ama, sí, Dios me ama, pero yo no quiero que el Señor me ame en una cárcel. Yo quiero que el Señor me ame en libertad, que para eso fue que vino Jesús, a darnos libertad. El mejor abogado que tiene la humanidad se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplauda a su Rey, denle la gloria a Él. Hermano, la esperanza en Él
Y dice, y todo el que está en esperanza en Él se purifica, y asimismo, a la misma manera Jesucristo es puro. Nosotros somos puros por Él. Pero hermano, amigo, todos presentes, los que nos ven por las redes, identifica, porque puedes estar en una cárcel. Y sí, el padre va a ser como esa madre a llevarle alimento allá a la cárcel, pero esa madre y ese padre no quieren seguirte alimentando desde la cárcel. Te quiere seguir alimentando desde la libertad en Cristo Jesús. No seas esclavo del temor. No seamos esclavos del temor, del pecado. No seamos esclavos de eso. Los hijos del Señor, los que conquistan, no pueden ser esclavos de nada de eso. Gloria al Señor. Dije que iba a terminar, ya sigo a terminar, pero ¿sabe qué? No me puedo ir con esto. El que practica el pecado, ¿está preparado? ¿Está preparado? Aguántese duro ahí. El que, ojo, dije practica. El que practica el pecado, el que está en esa cárcel, practicando el pecado, dice la palabra que es hijo de Satanás. Entonces, practicar el pecado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Dónde está eso? Capítulo 3, versículo 8 de 1 de Juan. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén o ayayay. Yo no sé si a lo mejor esta palabra nos está dando con el todo, con el palo, pero lo que yo sí sé es que hay una oportunidad. Lo que yo sí creo es una oportunidad. Iglesia que está en este lugar, llegó una oportunidad de confesar, llegó una oportunidad de salir de donde podemos estar, donde pudiera estar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Los elegidos de Dios no practican el pecado. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen o la semilla de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Si la semilla de Dios, por eso le decía hace un ratico, si la semilla de Dios delante de Él, es imposible pecar. Es imposible cuando el germen, la semilla, ¿sabes lo que es la semilla, verdad? Cuando es algo, es lo que está sembrado en ti. Y si es la semilla de Dios, es la presencia de Dios, es imposible que delante de la presencia de Dios pueda levantarse pecado. Amén. Amén. Créalo, créalo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir una vez más o por primera vez la semilla o el germen de Dios en su vida? Levante su mano. A ver, levante su mano. ¿Se saben quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás? Porque cualquiera que no hace el bien y por supuesto no ame a su hermano, no es de Dios. Hemos decidido seguir a Cristo. Yo no solo quiero cantarlo ahora. Yo quiero que con convicción, y a todos los que nos ven en las redes, bendecimos su vida. Esa cárcel en la cual usted pudiera estar, para que algo suceda, para que algo se desate, hay que ir ante el Padre verdaderamente y confesar.
y entregar a Él lo que nosotros debemos realmente entregar. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados con nosotros. La paz del Señor sobre ustedes.